Revelado. 4 alimentos increíbles. Con luteína que transforman tu vista y mente mientras duermes. Alejandra, con solo 34 años, se sentía atrapada en un ciclo interminable de esfuerzo. El aroma familiar de los frijoles recién cocidos y las tortillas calientes en su pequeño restaurante le brindaba una leve consuelo, pero también un peso abrumador de responsabilidad. Cada día llegaba a casa extenuada, con sus 2 hijos mirándola con esos ojos llenos de esperanza, pidiendo un poco de su atención. Pero había algo más que la mantenía en una nube de angustia, su visión, que cada día se volvía más borrosa. ¿Cómo podía disfrutar de esos momentos si no podía jugar con ellos como antes? El sol se filtraba por las ventanas mientras hojeaba un viejo cuaderno de su abuela. Entre recetas de salsas y platillos familiares, encontró un diario olvidado que hablaba de la luteína, un nutriente del que nunca había oído hablar. ¿Podría ser la solución para recuperar mi vista? Pensó con un destello de esperanza, pero la sombra de su realidad la asaltó de inmediato. ¿Era esto solo otra distracción en su vida ya estresante? La idea de un cambio la llenaba de emoción y temor a la vez. Con el apoyo de Clara, su mejor amiga y confidente, Alejandra comenzó a investigar. Las espinacas, el brócoli, los pimientos. Cada día se introducía más en este nuevo mundo de ingredientes saludables. Pero su restaurante era un lugar de costumbres arraigadas, donde los menús familiares se servían en platos con medio siglo de historia. Su jefe no permitiría que cuestionara la tradición. La clientela quiere lo que ya conocen, repetía con desdén. La tentación de seguir la misma ruta fácil la atormentaba. Detrás de la cocina se miraba en el reflejo del metal y veía a una madre, una hija del pueblo, pero también a una mujer que anhelaba conectarse con su verdad. El duelo interno era desgarrador, el deseo de cuidar de su salud y la de sus hijos, y la presión de mantener su empleo que la consumía lentamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentaba en su pecho. Una reunión del restaurante se anunciaba y Clara la animaba a que presentara su investigación sobre la luteína. «Es tu oportunidad», le decía, sus ojos llenos de desafío. Pero la idea de enfrentarse a un grupo que la miraría con escepticismo era aterradora. ¿Y si no entendían su pasión? ¿Y si su jefe la desechaba como una simple idea más? La ansiedad se transformaba en una lucha interna. El sudor frío le recorría la espalda y su mente era un torbellino de dudas e inseguridades. Ella sabía que, al exponer su verdad, estaba poniendo en la balanza no solo su futuro, sino también la salud de su familia. ¿Debería rendirse a la tradición que la había mantenido a flote o arriesgarse por algo que podría cambiar sus vidas? Así, Alejandra se enfrentaba al dilema más grande de su vida. Su voz, aún temblorosa, buscaba la fuerza entre las dudas que la ahogaban, mientras la presión de la realidad se cernía sobre ella como sombras en una noche sin luna. La posibilidad de un futuro más brillante podría estar al alcance de su mano, pero ¿sería capaz de levantar la vista y reclamarlo? La reunión del restaurante debía ser la oportunidad que Alejandra había estado esperando, pero cada vez que pensaba en enfrentar a su jefe y a sus colegas, el nudo en su estómago se hacía más apretado. Se sentó en la mesa, el cuaderno de su abuela abierto entre las manos, como un talismán que la conectaba con sus raíces y sus sueños. Las palabras del diario resonaban en su mente. El futuro lo creas tú. Mientras sus compañeros discutían banalidades sobre el menú, ella examinaba cada rincón de la sala, notando los detalles que antes pasaban desapercibidos. Las decoraciones en las paredes, los platos que se servían a diario.
Todo parecía reflejar un sistema rígido que no permitía la innovación. Sin embargo, con cada respiración sentía cómo la luteína no solo era una solución para su vista, sino también un símbolo de un cambio que ella necesitaba en su vida. Este descubrimiento había sido más que una simple investigación. Se había convertido en una chispa que iluminaba su camino hacia un futuro diferente. El momento crucial llegó cuando su jefe, Miguel, levantó la mano y pidió la atención de todos. El ambiente se tornó serio, y Alejandra sintió que su corazón latía desbocado. Clara, sentada a su lado, le dio un ligero empujón. «Es ahora o nunca», murmuró. Alejandra cerró los ojos brevemente para calmar su mente y cuando los volvió a abrir, decidió que no se permitiría dar un paso atrás. «Quiero compartir una idea innovadora», comenzó con voz temblorosa pero firme. El murmullo del restaurante se apagó y todos los ojos se centraron en ella. «He estado investigando sobre la luteína y su impacto en la salud visual. Creo que podríamos incorporar ingredientes que la contengan en nuestros platillos». Hubo un silencio momentáneo y luego las opiniones comenzaron a fluir, algunas llenas de escepticismo, otras de duda. «La gente viene aquí por nuestra comida familiar, no por experimentar con ensaladas», dijo uno de sus colegas, cruzando los brazos y mostrando su resistencia. Esa frase caló hondo en Alejandra, como una bofetada. Era su deseo de cambio un error, pero en lo más profundo de su ser, sabía que esto no era solo un desafío culinario. Era su salud y la de sus hijos lo que estaba en juego. Se enderezó, sintiendo una oleada de determinación. Podemos honrar nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, introducir opciones más saludables. No se trata de eliminar lo que amamos, sino de enriquecerlo. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la tensión iba cediendo, sustituida por una chispa de valentía. Alejandra se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo a su equipo, sino a sus propios miedos. Había estado tan atrapada en el ciclo del día a día que había olvidado que el cambio verdadero empieza en uno mismo. «Quiero demostrarles que un menú más saludable puede atraer a más clientes, además de cuidarnos a nosotros», añadió con pasión, su voz resonando con una confianza renovada. Se dio cuenta de que su historia no solo era personal, podía inspirar a otros a cuestionar sus propias rutinas, a buscar un camino que los llevara a una mejor calidad de vida. Al terminar, el silencio seguía presente, pero había un aire diferente. Alejandra miró a Clara, quien sonreía orgullosa desde su asiento. «Voy a pensar en ello», dijo Miguel finalmente, rompiendo el silencio. «Pero esto no será fácil». Ella asintió, consciente de lo que significaba esa respuesta. La batalla apenas comenzaba, y cada paso hacia adelante requeriría no solo convencimiento, sino también perseverancia. Mientras el grupo comenzaba a discutir opciones, Alejandra sintió que una parte de ella estaba despertando, lista para tomar la iniciativa. Siguió observando a su alrededor. Sentía que cada mirada era un reto, y con cada comentario se sentía más fuerte. Sin embargo, sabía que el camino para hacer su visión una realidad sería arduo y lleno de escollos. Era hora de enfrentar no solo las dudas ajenas, sino también las que aún la atormentaban en lo más profundo de su ser. ¿Era realmente capaz de llevar este cambio a cabo? ¿Podía desafiar el orden establecido y a la vez encontrar su lugar en ese nuevo destino? La respuesta estaba dentro de ella, latente, esperando ser descubierta. Sin embargo, la pregunta ahora era si tendría el valor para liberarla. El futuro podía estar llamando, pero Alejandra aún debía reunir la fortaleza para abrir la puerta. La siguiente reunión se acerca, y con ella la oportunidad de demostrar que su voz puede ser un faro de cambio, no solo para su vida, sino para todos los que la rodean. ¿Sería capaz de enfrentar la próxima ronda de cuestionamientos y demostrar que había encontrado su camino? La semana siguiente fue un torbellino de emociones para Alejandra. Desde la reunión en el restaurante, su mente estuvo trabajando a toda velocidad, formulando estrategias y anticipando posibles objeciones de sus colegas. Cada día, al cerrar la puerta de su hogar, sentía el peso de la expectativa.
Sabía que sus propuestas sobre la luteína no solo tendrían que ser creativas, tendrían que ser indiscutibles. Sin embargo, la duda aún la asediaba. ¿Realmente estaban sus compañeros listos para un cambio? Estaba inmersa en su investigación, devorando artículos y estudios que validaban su idea. Lo que había comenzado como un interés por la salud visual se había convertido en una misión personal. Pero, a medida que se sumergía más en el mundo de las propiedades de la luteína, se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más profundo. Ella anhelaba ser vista, escuchada y, sobre todo, reconocida por su capacidad de innovar. El día de la siguiente reunión llegó. Alejandra entró en la sala, con un cuaderno repleto de notas y gráficos que había elaborado cuidadosamente. Al principio, las conversaciones giraban en torno a lo mismo de siempre, las opiniones sobre los platos y los sabores tradicionales. Miguel parecía estar distraído, lo que le provocó un nuevo nudo en el estómago. Cuando llegó el momento de presentarse, las palabras se agruparon en su cabeza, ansiosas por salir. «Necesitamos hablar sobre el futuro de nuestro menú», comenzó, tratando de proyectar confianza. Aunque su voz temblaba, logró captar la atención del equipo. Mostró gráficos sobre cómo otras empresas habían integrado ingredientes ricos en luteína y cómo esto había atraído tanto a una nueva clientela como a quienes buscaban opciones más saludables. Algunas miradas de escéptico comenzaron a aparecer, pero esta vez, meticulosamente preparada, respondió a las preguntas. ¿No sería algo emocionante introducir un menú que, además de ser delicioso, promueva la salud de nuestros clientes? Cada respuesta se sentía como una reafirmación de su camino. Por primera vez, no solo defendía su idea, sino también su autenticidad. Sin embargo, cuando pensó que había logrado captar completamente la atención del grupo, un colega con quien había cruzado miradas desafiantes antes, interrumpió. Pero, ¿por qué deberíamos cambiar algo que ha funcionado durante años? A la gente no le interesan esos cambios. Cada palabra le hacía eco en el corazón, y Alejandra sintió que sus esperanzas tambaleaban. Fue entonces cuando decidió dar un giro. No estoy diciendo que cambiemos nuestra esencia, solo que la expandamos. Podemos ser pioneros en la salud culinaria. De repente, se vio obligada a cuestionarse. ¿Lo que proponía era realmente un cambio para mejor? ¿O un riesgo que podría costarle su lugar en el restaurante? La incertidumbre se hizo más palpable, y en aquel momento su mente divagaba rápidamente, luchando contra su inseguridad. La tensión en la sala era palpable, y su cuerpo respondió. Cada contracción en su estómago la acercaba más a la verdad que había estado evitando. No se trata solo de vender, se trata de cuidar a nuestra comunidad y a sus familiares. Cerró los ojos y, en un alarde de valor, expuso su deseo de no solo ser escuchada, sino de ser un pilar en su entorno laboral. Era probable que se encontrara en el ojo de la tormenta, pero ya no temía los vientos de la crítica. Cuando la reunión llegó a su fin, Miguel anunció que continuarían discutiendo la idea, lo que, aunque no era la victoria esperada, también era un pequeño paso hacia adelante. Pero al salir de la sala, Alejandra sintió una mezcla de alivio y desafío. Esa conversación había abierto una puerta, pero al mismo tiempo había dejado un interrogante flotando en el aire. ¿Estaría dispuesta a asumir el riesgo, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propias inseguridades y los recelos de quienes la rodeaban? El camino hacia el cambio acababa de comenzar, y Alejandra sabía que el verdadero desafío la aguardaba. En la cocina del restaurante, donde el fuego y las especias eran sus aliados, tendría que demostrar que su visión podía mezclarse con la tradición, y que la búsqueda de la salud no era un enemigo, sino un aliado. ¿Podría convertirse en la líder que tanto anhelaba ser sin perder su esencia? La respuesta parecía más elusiva que nunca, pero el momento de la verdad se acercaba. La cocina del restaurante se había convertido en su santuario, un espacio donde Alejandra podía manipular ingredientes y dar forma a sus ideas. Cada día se encerraba allí durante horas, probando recetas, experimentando con diferentes combinaciones de sabores y texturas.
El aroma de las hierbas frescas y el sonido del fuego eran su música de fondo, un ritmo que la empujaba a seguir adelante mientras su mente daba vueltas a las oportunidades que la luteína podía brindar. A medida que las semanas pasaban, se alimentaba de la energía generada por el desafío. La primera prueba había dejado huella en ella, una mezcla de temor y determinación. Sabía que enfrentarse a la crítica estaba en el camino hacia el reconocimiento que tanto anhelaba. Con cada receta, visualizaba su sueño. Un menú que no solo deleitara a los clientes, sino que también mejorara su bienestar. Sin embargo, la inseguridad seguía asomándose en los momentos menos esperados. Una hora, entre sartenes y ollas, Alejandra se detuvo a sí misma. Su mente, ahora tambaleándose entre la creatividad y la duda, susurraba que tal vez su empeño era en vano. ¿Estaba realmente dispuesta a desafiar el statu quo del restaurante? Esa pregunta pesada la lanzó a una reflexión más profunda. El eco de las palabras de Miguel aún resonaba en su mente, haciéndola cuestionar su propia motivación. ¿Era su deseo de innovar un impulso genuino o simplemente un anhelo de aprobación? Decidida a encontrar claridad, decidió asistir a un taller sobre tendencias culinarias contemporáneas. Al llegar, se encontró rodeada de apasionados chefs y expertos en nutrición. La energía allí era palpable. Winona, una chef invitada, propuso un ejercicio en el que los participantes debían presentar una idea innovadora y cómo ésta podría impactar la salud de los comensales. La competencia no era solo externa, sino también interna. Alejandra vio la oportunidad de demostrar no solo sus ideas, sino su capacidad de adaptarse y crecer. Cuando llegó su turno, sintió la tensión en el aire al comenzar su exposición. Pero esta vez fue diferente. Sintió que había tomado un impulso, una decisión de hablar desde lo más profundo. Su voz se hizo eco en la sala mientras hablaba sobre la luteína, los beneficios para la salud ocular y cómo podía transformar la forma en que su restaurante se percibía en el mercado. Las respuestas fueron diversas. Algunos mostraron interés genuino, otros se mantuvieron escépticos, pero por primera vez no se sintió abrumada. Cada comentario era un peldaño más en su creciente confianza. Tras la presentación, Winona se acercó. «Me gustó lo que hiciste. Estás en un camino interesante, pero recuerda, la innovación requiere resistencia ante la crítica», le dijo, mirándola a los ojos. Aquellas palabras resonaron en su interior, solidificando la idea de que el éxito no iba de ser unánime, sino de perseverar. En esos días posteriores, Alejandra aplicó lo aprendido. Se volvió más calculadora. Al regresar al restaurante, decidió implementar pequeños cambios que no levantarían críticas inmediatas, pero abrirían la puerta a la innovación. Añadió a la carta un plato del mes que incorporaba ingredientes como la luteína, creando una narrativa visual atractiva que destacara su curiosidad y creatividad, sin arriesgar de inmediato la propuesta radical que ella deseaba. El equipo comenzó a notar la respuesta de los clientes, que empezaron a mostrar interés en estas nuevas opciones. Sin embargo, la amenaza del escepticismo seguía latente, especialmente de Miguel, quien ni siquiera disimulaba su resistencia. Alejandra sabía que esta etapa apenas enfrascaba su viaje. La reacción de sus colegas a los cambios pequeños sería un reflejo de su capacidad de liderar. Y con cada paso, la presión aumentaba. «Si esto falla, ¿qué pasará con mis sueños?», se preguntaba a menudo mientras miraba por la ventana del restaurante, sumergida en la responsabilidad que había creído capaz de asumir. El momento decisivo se acercaba, y con él el deseo de ser no solo vista, sino escuchada y aceptada. Entonces, un día mientras revisaba los comentarios en redes sociales sobre el nuevo plato, un mensaje se destacó entre el resto. Alguien había mencionado que la comida del restaurante ahora tenía una historia que contar. Las palabras fueron un latido en su mente. ¿Qué sucedería si Alejandra decidía llevar esa historia aún más lejos, atreviéndose a crear no solo un plato, sino una experiencia? La idea se formaba, pero el atisbo del miedo le devolvió la mirada. Estaba a punto de cruzar un umbral. Con el corazón acelerado,
Sabía que el próximo paso definiría no solo su trayectoria profesional, sino su desarrollo personal. ¿Sería capaz de convertir su sueño en una realidad palpitante a la que el resto del equipo se uniera? ¿O seguiría chocando con la resistencia que, tan certera, se manifestaba frente a ella? El timing era crucial, y todavía no sabía si estaba lista para jugar sus cartas más arriesgadas. Alejandra se despertó una mañana con la sensación de que el tiempo se había detenido. Mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, su mente se encontraba entre la urgencia de innovar y la voraz crítica que acechaba. Le había costado adentrarse en esa idea de contar una historia a través de la comida, pero ahora, con el título impactante que había imaginado flotando en su mente, la posibilidad de algo más grande la mantenía despierta. La idea de una experiencia culinaria que fusionara los beneficios de la luteína con una narrativa cautivadora la impulsaba a profundizar en su propia esencia como chef y como persona. En el restaurante, el ambiente se sentía tenso. El equipo aún se adaptaba a los cambios introducidos en el menú. Alejandra se propuso no solo implementar innovaciones, sino también desarrollar un sentido de comunidad entre sus colegas. Sabía que, para que su visión prosperara, necesitaba que todos estuvieran a bordo, apoyando la historia que quería contar a través de cada plato. Una tarde, Alejandra convocó a reunión al personal. El espacio a su alrededor estaba lleno de un aire de expectativa. Con determinación, presentó su idea de crear una serie de platillos que no solo resaltaran la luteína, sino que también despertaran emociones y sensaciones. Cada plato contaría una historia de transformación, de conexión con los ingredientes y su lugar en la salud y el bienestar. Sin embargo, durante su exposición, Miguel, en una actitud ya conocida, levantó la mano y cuestionó de manera sarcástica: ¿y por qué deberíamos contar historias cuando tenemos clientes que solo quieren comer? Su tono provocador cortó el aire. La sala se volvió un poco más fría. El desafío estaba claro. Alejandra sintió un nudo en su estómago, pero en vez de atreverse a caer en la defensiva, decidió hacer frente a sus inseguridades. Porque cada plato tiene el potencial de tener un impacto más allá del paladar, respondió, su voz resonando con más fuerza de la que sentía internamente. No quiero que la gente solo se alimenten, deseo que encuentren un sentido de bienestar, de conexión. La comida puede ser medicina si sabemos cómo contar su historia. El silencio que siguió a su declaración fue potente. Algunos miembros del equipo intercambiaron miradas, pero el escepticismo en el rostro de Miguel la hizo cuestionar su propia afirmación. ¿Acaso estaba lista para este tipo de liderazgo? Su mente se debatió entre pensamientos de duda y determinación. El camino se aclaró un poco cuando tras esa reunión uno de los cocineros más jóvenes, Carla, se acercó a ella. «Me gusta tu idea», dijo tímidamente. «Creo que podemos hacer algo increíble». Aquellas palabras, nacidas del apoyo genuino, le proporcionaron un atisbo de esperanza. Si ella asumía el liderazgo, otros podrían seguir su ejemplo. En los siguientes días, Alejandra aprovechó la relación que comenzaba a tejerse con su equipo. Se impulsó a crear un pequeño grupo de trabajo donde cada uno pudiera aportar ideas sobre cómo contar historias en los platos. Quería escuchar sus voces, aquellas que hasta ahora se sumían en la burocracia del día a día. La colaboración se sintió como un bálsamo en su inseguridad. Mientras trabajaban juntos, Alejandra comenzó a notar que cada discusión y cada ensayo alimentaban su confianza. Las propuestas de cada uno de sus colegas comenzaron a moldear el concepto en el que ella soñaba, en una mezcla de creatividad e invención. Sin embargo, la sombra del escepticismo de Miguel no se disipaba del todo. Cada vez que ella implementaba una nueva sugerencia, él se aseguraba de expresar su desdén de forma sutil, poniendo en cuestión su validez. No obstante, Alejandra ya no era la misma desde aquel taller. Se había fortalecido. El miedo a la crítica, aunque presente, se tornaba cada vez más en un catalizador de su motivación. Sabía que el cambio era un proceso, no un evento, y cada pequeño paso la acercaría más a la experiencia gastronómica que imaginaba. Una noche,
Mientras revisaba sus notas y las ideas propuestas por su equipo, Alejandra sintió que estaba en una encrucijada. Si quería que su visión se materializara, tendría que enfrentarse no solo a Miguel, sino también a la idea de sí misma como cocinera visionaria. La responsabilidad de innovar pesaba sobre sus hombros y el momento de tomar decisiones claras se acercaba cada vez más. Con esa presión acumulándose, su mente realizó un clic. Comprendió que para crear una verdadera experiencia necesitaba no solo a su equipo, sino también el apoyo de sus críticos. Pero, ¿cómo convencer a aquellos que dudaban de ella? Un reto aún por resolver se presentaba mientras Alejandra contemplaba su próximo movimiento en la cocina y su futuro. Ella estaba lista para dar el siguiente paso hacia la creación de algo memorable, pero había que enfrentar el desafío más grande. ¿Podría quebrantar la resistencia de Miguel y mostrarle que su visión tenía un lugar en el restaurante? El pensamiento la sostuvo en vilo. La batalla interna por el liderazgo y la aceptación apenas comenzaba, y el tiempo estaba por acabar. Alejandra se despertó con un torrente de ideas fluyendo en su mente. Ya lejos de la angustia de los días anteriores, el nuevo día se asomaba como un lienzo en blanco. La noche había sido un remanso de creatividad, en la que soñó con los platos, los colores y las historias que quería plasmar. Se sentía más decidida, pero la sombra del escepticismo de Miguel se cernía sobre ella. No podía ignorarlo. Debía encontrar una forma de convertir esa duda en una oportunidad para crecer. En el restaurante, el bullicio habitual se sentía diferente. Aunque el ambiente seguía siendo tenso, había más energía. Alejandra decidió que ese día exploraría idear un menú de prueba que llevara la narrativa de la luteína a la vida. El plan era audaz, y con cada paso que daba, la adrenalina se apoderaba de su ser. No solo quería impresionar a los clientes, sino también a su propio equipo. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, reunió a sus cocineros. El aire estaba cargado de expectativas. «Hoy vamos a experimentar», anunció, con un leve temblor en la voz que rápidamente se convirtió en firmeza. «Quiero que hagamos platillos que no solo sean llamativos, sino que cuenten la historia de cómo la luteína puede cambiar nuestras vidas». Vio cómo las miradas de sus colegas se iluminaban poco a poco. Carla, siempre entusiasta, se ofreció a ser la primera en proponer un plato. Al compartir su idea, Alejandra notó un destello de creatividad en su equipo, algo que no había visto antes. Sin embargo, las palabras de Miguel resonaban en su mente. No hay espacio para sueños en la cocina, solo para la realidad. Esa afirmación, en lugar de paralizarla, actuó como una chispa que encendió su determinación. Decidió que más que nunca sería imprescindible demostrar que su enfoque no solo era válido, sino necesario. Con el equipo animado, cada quien contribuyó con un plato que incorporara la luteína. El concepto comenzó a tomar forma. Ensaladas vibrantes con espinacas, platos de pasta con pesto de kale y postres de calabaza que combinaban salud con el placer. Cada sabor ofrecía algo nuevo, y el ambiente se tornó en un laboratorio de ideas culinarias. Mientras cocinaban, Alejandra aprovechó para convertir cada interacción en una lección. Les preguntaba a sus colegas sobre sus experiencias con los ingredientes y cómo podían integrar esos relatos en sus platillos. Las vivencias y anécdotas se tejían entre comida y cada cocinero compartía con el entusiasmo de quien se libera de un gran peso. A lo lejos, sin embargo, Miguel observaba con una actitud de desdén, queriendo opacar el crecimiento que ahí estaba ocurriendo. Fue en medio de esta vorágine que mensaje de un crítico famoso llegó al restaurante. Era un desafío directo a su idea. ¿Es realmente la cocina una cuestión de narración vista desde el bienestar o simplemente un arte que se disfruta sin más? La incertidumbre volvió a sacudir a Alejandra, pero en lugar de rendirse, la provocación la encendió por dentro. Sabía que era el momento de presentar su concepto al mundo, de demostrar que su enfoque podía generar un impacto real. Mientras el día llegaba a su fin, Alejandra se sentó al borde del banquete que habían preparado. Sentía que los demás habían comenzado a creer en la historia que querían contar.
No obstante, la figura de Miguel seguía siendo un enorme desafío. Ella necesitaba un plan. En su mente comenzó a gestar una idea audaz: organizar una cena de lanzamiento, una noche donde demostraría no solo la validez de su concepto, sino también la pasión que emanaba de su equipo. Tendría que asociar cada plato con una narrativa específica y cautivadora, y quizás, si la comunidad adecuada asistía, podría incluso conseguir el apoyo de aquel crítico que había cuestionado su enfoque. Alejandra miró a su alrededor. La energía del equipo revoloteaba en el aire, pero para realizar su idea tenía que superar dos barreras notablemente grandes: ganarse la aprobación de Miguel y crear un evento que realmente capturara la atención. El plan abría un nuevo camino, no solo hacia el descubrimiento personal de Alejandra como chef, sino también hacia una confrontación inevitable con aquellos que dudaban de su visión. La cena sería su prueba de fuego. ¿Sería capaz de canalizar la narrativa, el arte y la fortaleza necesaria para triunfar frente a su crítico mayor? Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para luchar por su visión y por su lugar en la cocina. El desafío estaba planteado y la fecha acercándose rápidamente. Alejandra sabía que no podía permitirse fallar. Mientras observaba a su equipo, una pregunta se instaló en su mente. ¿Estarían todos listos para seguirla en esta travesía? Alejandra amaneció con la mente sobrecargada. La cena de lanzamiento estaba a la vuelta de la esquina, y cada segundo contaba. Con cada idea que surgía, también lo hacía una ola de nervios que amenazaba con abrumarla. Aquella mañana decidió escribir una lista de objetivos claros. Tenía que ser efectiva y demostrarse a sí misma su capacidad de gestionar no solo su propio estrés, sino el de su equipo. Primero, analizó el espacio. El restaurante necesitaba una transformación. Con un presupuesto limitado, pensó en cómo podía reinventar la decoración sin provocar gastos excesivos. Llamaría a un par de amigos que dominaban el arte de crear ambientes. Unas luces cálidas y elementos rústicos podrían intensificar la experiencia sensorial que deseaba que sus invitados disfrutasen. Mientras tanto, a medida que organizaba su lugar ideal, se hacía más evidente que la reunión con Miguel no era solo necesaria, sino urgente. La incertidumbre de su aprobación persistía como una nube oscura. Su opinión era crítica, pero no podía permitir que su opinión la derrumbara. Después del servicio de mediodía, se enfrentó a él en la cocina. Miguel estaba revisando comensales en un boletín digital, ajeno a lo que se avecinaba. Alejandra respiró hondo una y otra vez, buscando la calma en medio de su nerviosismo. Cuando finalmente se acercó, su voz sonó más firme de lo que sentía. «Miguel, tengo un plan para la cena de lanzamiento», comenzó, sintiendo el sudor en sus palmas. Él alzó la vista, escéptico. «¿Otra vez con tus historias?», replicó, su tono cargado de burla. Pero ella no se dejaría intimidar. Habló con pasión, desglosando cada detalle, los platos, la historia que quedaría diseminada en cada uno, el ambiente que deseaba explorar. Con cada palabra, vio que la mirada de Miguel cambiaba, comenzando a vislumbrar una chispa de interés. «Esto no es un simple espectáculo. Queremos que la gente sienta y recuerde», finalizó, dando un último toque de empatía a sus palabras. Miguel terminó por concederle una breve aprobación, pero no sin antes advertirle. «No olvides que la cocina también es un negocio. Lo que importa son las cifras». Alejandra asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. La tarea de equilibrar creatividad y rentabilidad sería su mayor desafío. Regresó a su equipo con un nuevo ímpetu. En lugar de desalentarse, Miguel había despertado en ella la necesidad de ser estratégica. En los días siguientes, organizó prácticas con sus cocineros, experimentando no solo con los ingredientes, sino con la presentación y la narrativa de cada plato. La emoción crecía, pero también lo hacía la tensión. Algunos de sus compañeros, acostumbrados a un formato más tradicional, comenzaron a expresar dudas. ¿Puede la nutrición ser un arte? Alejandra sintió como si su meta se desvanecía ante sus ojos. Ese día, en medio de una práctica caótica, realizó una pausa y se centró en su propio proceso interno.
decidió que no podría rendirse ante la presión. ¿Qué la había traído hasta aquí? La decisión a esa pregunta la llevó a hablar con su equipo, cada uno articulando sus inseguridades y aspiraciones. Esa conversación cambió el clima en la cocina, transformándolo en un verdadero espacio de colaboración. Sin embargo, la fecha para la cena se acercaba sin que ella tuviera claro cómo cerraría el círculo de incertidumbre que emanaba de Miguel y el resto. Su determinación se mantenía fuerte, pero cada día desafiaba más su capacidad de liderazgo. La perspectiva de convertirse en voz para un equipo lleno de dudas era aterradora. Al terminar la práctica, sintió que había superado algo. En cada mirada intercambiada había un entendimiento más profundo, un desafío compartido. Con su perspectiva renovada, su pensamiento fue claro. No solo se trataba de luchar contra la duda ajena, sino de forjar una mañana de transformación para todos ellos. Se sentó en la terraza del restaurante, dejando que el aire fresco le acariciara el rostro. Planearía cada detalle con precisión, transformando cada plato en una historia. Pero la sombra de la incertidumbre seguía presente, como un recordatorio de que aún tenía que pelear su batalla más significativa, la que libraría contra su propio miedo. ¿Lograría establecerse como una cocinera que no solo sirve comida, sino experiencias que sus invitados nunca olvidarán? Una alerta en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje del crítico que había lanzado el guante antes, preguntando sobre su cena. La presión se intensificó. ¿Era esa la oportunidad que había estado esperando? El día siguiente llegó con el eco de la incertidumbre resonando en su mente. La cena ya no era solo un evento. Se había transformado en un desafío profesional y personal que iba mucho más allá de simples platos. Alejandra comenzó a visualizar la experiencia que quería crear, uniendo cada elemento en su mente, las luces, los sabores y las historias. Sin embargo, el mensaje del crítico seguía en su mente, profundizando su ansiedad mientras soñaba con lo que podía lograr. Con el objetivo claro, se dio cuenta de que necesitaba un enfoque más integral. Tener éxito requeriría de una estrategia no solo en la cocina, sino en cómo comunicar su visión al resto del equipo. Así que organizó una reunión. Cada uno de los cocineros sería parte fundamental del proceso creativo, y no solo ejecutores de una receta. La cocina necesitaba ser un entorno donde cada miembro se sintiera valorado, donde pudiera dar lo mejor de sí. La sala de descanso servía de oficina improvisada. Alejandra se veía rodeada de rostros expectantes, algunos aún con la duda brillando en sus ojos. Estaba decidida a transformar esa inquietud en motivación. Les habló de sus sueños, de cómo cada platillo podría narrar una historia que no solo alimentara el cuerpo, sino también el alma. El entusiasmo empezaba a chisporrotear en la sala, y pudo ver cómo algunos de los cocineros comenzaron a tomar notas, a compartir ideas. Cada uno de ustedes tiene voces que contar. Vamos a hacer esto juntos, a ensamblar nuestras ideas, les dijo con firmeza y calidez. Era crucial que lo entendieran. No eran solo cocineros, eran artistas de sabor, constructores de experiencias. La energía cambió, y con cada intercambio de ideas, la duda fue reemplazada por creatividad colectiva. Pero Alejandra sabía que aún había un territorio más desafiante. Conforme avanzaba la producción de la cena, ella sintió el pulso de la cocina como nunca antes. La colaboración emergía en los rostros de su equipo, pero Miguel aún permanecía como el gran inquisidor. Ella podía sentir la presión de su mirada crítica, la expectativa de que las cifras se correspondieran con el esfuerzo, atrapándola en su red. No solo tenía que satisfacer su concepto de negocio, debía demostrarle que su enfoque podía ser no solo viable, sino también rentable. Con esas ideas ocupando su mente, decidió enfrentar a Miguel una vez más. Era el momento de detallar lo que había descubierto. La relación entre arte y negocio. Dejó que su equipo continuara con los preparativos y se acercó a él en su oficina, su corazón latiendo con fuerza. Miguel, creo que te he encontrado la conexión entre nuestra visión creativa y la rentabilidad, comenzó con un tono decidido.
Miguel dejó de lado su tablet y levantó la mirada, su escepticismo habitual asomando en sus ojos. Alejandra pasó a explicar cómo cada plato podía contar una historia que atrajera a comensales, potenciando ventas no solo por el sabor, sino por la experiencia completa. Cada historia, cada presentación, podía ser una justificación tangible para los precios. Él escuchó en silencio, pero su rostro era un océano de dudas. ¿Y qué tal si los números no respaldan esta narrativa?, interrumpió, mirándola fijamente. La pregunta le hizo dudar por un instante, pero recordó el apoyo que había cultivado en su equipo. Tomó aire y continuó. No solo se trata de números fríos, se trata de crear emociones en nuestros clientes. Es hora de evolucionar nuestra marca. Necesitamos un enfoque audaz. Ante su firmeza, Miguel frunció el ceño, pero, al mismo tiempo, había un atisbo de consideración en sus ojos. El silencio que surgió era pesado, lleno de posibilidades y temores. Decidida a no rendirse y sintiendo que su credibilidad estaba en juego, Alejandra decidió compartir los resultados de sus experimentos gastronómicos, enfatizando lo que la narrativa podía hacer por los ingresos. Un menú que no solo vendería, sino que crearía lealtad. Al salir de su oficina, su corazón seguía acelerado. Un nuevo rumbo se dibujaba ante ella, y se dio cuenta de que no solo estaba buscando la validación externa de Miguel, sino también su propia manifestación de confianza. Alejandra quería demostrar que se podía ser creativa y empresarial al mismo tiempo. Los días siguientes transcurrieron entre risas y fricciones mientras trabajaban en los detalles de la cena. Al mismo tiempo, la sombra del crítico acechaba. Su visita se anunciaba y el peso del éxito comenzó a hacerse más pesado. Cada interacción, cada bocado elaborado, se convirtió en una presión que amenazaba con estallar en cualquier momento. La noche de la cena estaba a la vista, y mientras Alejandra revisaba el menú, una inquietud recorrió su cuerpo. Sabía que todo dependía de esa noche. Pero lo que no sabía era que el mayor desafío no vendría de Miguel o del crítico, sino de un imprevisto que podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a enfrentarlo? La noche de la cena se acerca, y con ella un torbellino de emociones que amenazan con desbordarse. Alejandra se encuentra sola en la cocina, revisando los últimos detalles del menú, pero su mente divaga. La historia que había construido con tanto esmero se siente frágil, como un cristal a punto de romperse. Cada ingrediente presentado, cada emplatado final, parecían cobrar vida. En su mente, todos los elementos de la cena se entrelazaban con las visiones compartidas de su equipo. Pero 3 días antes, un correo había llegado con un paquete pequeño, pero con un contenido que desató una tormenta. Un artículo periodístico sobre los peligros de ciertos ingredientes en la gastronomía moderna, que arrojaba sombras sobre el uso de un plato central de su menú. No puedo dejar que el miedo me paralice, pensó, mientras su corazón palpitaba fuerte en su pecho. Se sentó en una esquina de la cocina, mirando las hojas de hierbas frescas que había trabajado en horas antes. Fue un momento crucial. Decidir dejar que el temor marcara el curso de aquella cena o tomar el control de la narrativa. Sabía que en sus manos estaba el poder de transformar la preocupación en una oportunidad para mostrar resiliencia. «Debo abordar esto directamente», se dijo. Le tomó un par de horas sopesar cada palabra de lo que iba a comunicar. Quería ser transparente con su equipo, no solo por la revelación inesperada, sino para reforzar la atmósfera de confianza que habían cultivado. A la mañana siguiente, convocó a todo el equipo en la sala de descanso, donde el aroma de café recién hecho llenaba el aire. Con un tono recto pero empático, compartió sus inquietudes sobre el artículo y el potencial impacto que podría tener. La sala guardó silencio. Un murmullo nervioso se instaló entre ellos. «Entendámoslo como una oportunidad para crear algo aún más innovador», propuso con una chispa de determinación. «Podemos reformular el plato, añadiendo un toque que hable de nuestra autenticidad y de cómo cada ingrediente tiene su razón de ser». Las reacciones fueron varias. Algunos caminaban por la línea del escepticismo, pero en otros, la luz de la creatividad encendía llamas de inspiración. Los diálogos fluyeron, cual corriente vital nutritiva. Así, entre la incertidumbre y la audacia,
la idea de desarrollar un plato alternativo empezó a tomar forma. Mientras el equipo intercambiaba ideas vibrantes, Alejandra comenzó a sentirse liberada. Este era el momento para demostrar que cada obstáculo podía transformarse en un peldaño hacia el éxito. Esa esencia de improvisación y vuelo libre alimentó su espíritu. Se había dado cuenta de que enfrentarse a los retos era no solo parte del desarrollo profesional, sino un viaje personal hacia una mayor madurez. La historia se estaba escribiendo en tiempo real, mientras cada miembro del equipo aportaba su historia única a la mesa. Pero masas de dudas aún flotaban bajo la superficie. El silencio del crítico se acercaba como una sombra. La mente de Alejandra comenzaba a lidiar con un nuevo tipo de miedo. El miedo a no ser suficiente en el momento decisivo. El eco de la incertidumbre volvía a reverberar en su pensamiento. ¿Podía realmente dirigir esta cena y su historia de manera que no solo triunfara en el paladar, sino también en la crítica? Esa tarde, mientras revisaba el nuevo menú, una idea comenzaba a formarse en ella, como un rayo fulgurante. Quizá el plato alternativo puede ser el reflejo vivo de nuestra reacción ante la adversidad, murmuró para sí misma, entendiendo que, con cada decisión, estaba tejiendo el verdadero significado detrás de la cena. Ahí también nació el próximo gran desafío, dar sentido a la nueva propuesta y tener la valentía de defenderla ante Miguel, ante el crítico y, sobre todo, ante sí misma. La conversación con Miguel no podía esperar. Se sentía más que ansiosa. Era un momento que bien podía definir su camino. ¿Cómo haría para transformar su idea en un argumento sólido ante su socio, que aún se aferraba a métricas y números? Con el corazón en la mano y el coraje en la mente, Alejandra sabía que el verdadero reto no era solo demostrar que estaba lista, sino que había llegado el momento de definir su propia voz en el mundo gastronómico. Sentía que los hilos de su destino se tejían entre su valentía y su pasión. Frente a ella, una gran pregunta permanecía. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad en una industria que a menudo exigía conformidad? En sus manos estaba el poder de cambiar el rumbo. La cena podría convertirse en una sinfonía de sabores o en un fracaso monumental. La noche se aproximaba y el momento de la verdad estaba casi a la vuelta de la esquina. ¿Estaría realmente lista para lo que vendría? La noche de la cena se presentó con una mezcla de anticipación y tensión palpable en el aire. Alejandra se despertó temprano, sintiendo cómo la ansiedad se entrelazaba con una energía vibrante. Sabía que todo el esfuerzo, las discusiones y las decisiones que había tomado la habían traído hasta aquí. Con el equipo a su lado, había creado una nueva propuesta que representaba no solo su visión, sino también el esfuerzo colectivo de sus colegas. La narrativa de sus platos contaría no solo la historia de la luteína, sino de la resiliencia y la innovación en su cocina. Mientras se preparaba ese día, revisó mentalmente lo que significaba para ella aquella cena. Se trataba de validar no solo su idea de cambiar el menú, sino de encontrar su lugar como líder en el restaurante. La duda se desvaneció poco a poco, dejando en su lugar una determinación arraigada. El restaurante lucía transformado, iluminado con luces cálidas, decoraciones simples pero efectivas. Cada detalle que habían concebido juntos se percibía como el reflejo de su esfuerzo colectivo. Sonrisas acumulaban en los rostros de sus compañeros. El trabajo en equipo había comenzado a convertirse en una fuente de inspiración. En la cocina, mientras el aroma de los platillos recién preparados llenaba el aire, Miguel entró. Confianza y nerviosismo se entrelazaron en el pecho de Alejandra. Su mirada al pasar la tensión, una sutileza que presagiaba su escepticismo. Pero, en lugar de dejarse afectar, se centró en sus cocineros, apoyándose en su entusiasmo. La primera mesa de clientes llegó, grupos de comensales emocionados por experimentar el menú. La cena comenzó y Alejandra, junto a su equipo, orquestó cada platillo que se servía como si fueran actos de un gran espectáculo. Los relatos de cada comida contaban no solo sobre la luteína, sino sobre su viaje de autodescubrimiento y superación. Ahora que estamos aquí, hablemos más de esta ensalada de espinacas.
señalaba un mesero, mientras Alejandra compartía la historia detrás de la creación de ese plato, vinculando ingredientes y tradición, conectando cada bocado con vida. El entusiasmo crecía, y las conversaciones alrededor de la mesa comenzaban a girar en torno a cómo la innovación y la salud podían coexistir, con muchos clientes expresando su deseo de preservar la salud mientras disfrutaban de la experiencia culinaria. Las horas avanzaban, y el crítico que había desafiado su visión también se sentó a la mesa. La tensión acumulada entre ambos se transformó en incertidumbre. ¿Qué pasará si tu visión no convence?, se preguntó en un susurro interno, mientras su corazón latía con fuerza ante la idea del juicio inminente. Al final de la noche, tras servir los últimos platos, se sintió abrumada por la emoción. Fue aquí donde todo cambió. Miguel, que había estado observando cada detalle, se acercó. «No puedo creer que lo hayas hecho», admitió con una sonrisa sincera, su tono de voz revelando una mezcla de admiración y respeto. Su corazón se hinchó cuando por fin el crítico se puso de pie para expresar su crítica. Con voz clara y directa, mencionó cómo la cena había superado sus expectativas, el balance entre tradición y novedad, cada bocado un paso hacia un futuro más saludable. Sus palabras fueron como una ola de alivio que se desató en el restaurante. Alejandra había demostrado no solo que era capaz de innovar, sino que había logrado enamorar a los comensales y a su propio equipo. Poco después, el ambiente se llenó de risas y celebraciones. Cada miembro del equipo se acercó a ella, reconociendo su esfuerzo y dedicación. Alejandra se sintió finalmente parte de algo más grande. Su transformación no se limitaba solo a la cocina. Había fortalecido su voz y había abrazado su liderazgo. La noche culminó, y mientras el restaurante se vaciaba, sentía que había conquistado no solo el desafío, sino también sus propios miedos. Había abierto una puerta para el cambio y, lo más importante, había encontrado su lugar en el mundo gastronómico. El reconocimiento de Miguel y del crítico le confirmó que el esfuerzo valió la pena. Este éxito no era solo un triunfo, era el primer paso hacia nuevas y emocionantes posibilidades en su vida. Ahora, en la calma posterior a la tormenta, mirando a su equipo reír y hablar, Alejandra entendió que cada paso que había dado la había llevado a un lugar de confianza sólida y competencia reconocida. Este era el comienzo de su viaje hacia un futuro donde no solo podía crear, sino inspirar. El cambio que había empezado desde su interior ahora brillaba con luz propia, y con ese aprendizaje sabía que su historia apenas comenzaba. Es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.